Bienvenidos a Conversaciones sobre Mindfulness. Mi nombre es Hernán Bassi. En cada episodio les llevaremos una inspiradora charla o mensaje para ayudarlos a desbloquear el potencial interno de cada uno. Gracias por tomarte este tiempo y que la charla comience. Bienvenidos a Conversaciones sobre Mindfulness. Mi nombre es Hernán. En este episodio contamos con la presencia de Julio Giorgini, cardiólogo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerte. Bueno, para comenzar quería consultarte qué llevó a un cardiólogo a interiorizarse sobre el mindfulness. Bueno, inicialmente mi formación de cardiólogo fue bastante clásica. Mi subespecialidad es el cuidado del paciente post-cirugía cardíaca, es lo que en cardiología se conoce como recuperación cardiovascular. Y luego me interioricé en el cuidado post-trasplante cardíaco. Pero con el transcurrir de los años, yo tengo 48, me recibí en el 99, fui dándome cuenta que había una pata floja en lo que veníamos haciendo. Es decir, los pacientes le dábamos la pastillita, le decíamos que tome esto, que tome el otro, que salga a caminar, baje el estrés, viva más tranquilo. Y lo que me daba cuenta es que no cerraba, faltaba algo más del lado humano. Y bueno, de a poco comencé a interiorizarme, quizás más también por un camino personal. Yo siempre fui un tipo, digamos, de calentón, por decirlo de alguna manera, y veía que por ese lado no iba. Empiezo a interiorizarme y... ¿Empezaste a practicar o ir a algún curso? No, un día, por curiosidad, encontré, de casualidad, mindfulness, y el término me llamó la atención. De ahí empecé a buscar, rápidamente di con visión clara porque era de los primeros lugares que cuando uno googlea mindfulness te aparece, y hice mi curso de 8 semanas. Y a partir de ahí fue realmente, por suerte, un camino de ida que me ha llevado a seguir estudiando sobre el estrés, sobre la ansiedad y bueno, y hoy por hoy estar acá. Bueno, y te consulto si nos podrías dar una definición que para vos, ¿qué es el estrés? El estrés es una palabra que acuña el doctor Hans Selye, que fue un médico que en el año 1936 publica en la revista Nature un estudio que se llamaba Síndrome General de Adaptación. Él hizo estudios en ratas y lo que determinó es que estas ratas frente a distintos estímulos siempre reaccionaban de la misma manera. Hacemos la versión corta. Lo que se dio cuenta es que las ratas estaban estresadas y básicamente lo que encuentra es que hay una fase inicial en donde lo que se veía es que las ratas hacían frente a una situación estresante, luego una segunda fase en donde las ratas se acostumbraban al estresor y una tercera fase en donde si el estresor no desaparecía, las ratas se enfermaban o morían. Y él acuñó esta palabra, estrés, que básicamente, a diferencia de lo que el común de la gente piensa, no son las situaciones, es la respuesta. Es decir, el estrés es una respuesta psicofísica que el ser humano desarrolló durante miles de años para hacer frente a situaciones que considera amenazantes o peligrosas. Y esto es muy importante porque fíjate que yo te digo que considera, que percibe como amenazantes o peligrosas. Y de fondo lo que tenemos es que la persona evalúa cuáles son los recursos que tiene para hacerle frente. Es decir, si hay una situación frente a la cual tu mente determina que tenés recursos para hacerle frente, entonces no es un problema, no es una amenaza. Si considerás que hay un desbalance entre el nivel de la amenaza y los recursos que tenés para hacerle frente, entonces eso lleva a que te estreses. El problema, Hernán, es que esta respuesta psicofísica, que es de intensidad muy variable, puede ser un estrés leve, moderado o muy severo, se desarrolló hace miles de años. Y pensemos cuáles eran los estresores hace miles de años. Básicamente eran físicos. El ataque de un hombre a otro hombre, o de un animal, enfrentarse a un animal, o alguna cuestión climática. Con el tiempo, el hombre fue desarrollando en especial el lóbulo frontal, y la capacidad de tomar conciencia de sí mismo. Y de hecho el hombre, la raza humana, es el único que tiene conciencia del tiempo, piensa en el futuro.
Esto ha llevado justamente a que el hombre comience a tener temores transformados en ansiedad sobre lo que puede pasar. Y hoy por hoy los estresores, además de también ser físicos, porque vivimos, digamos, situaciones permanentes de inseguridad física, se han sumado estresores de tipo psicológico. Hoy por hoy, la situación económica, el miedo a perder el trabajo, el no tenerlo, el bullying, el ciberbullying, el mobbing, es decir, hay diferentes tipos de estresores psicológicos que nos van afectando. Y el problema es que son permanentes, Hernán. No es como... El problema está ahí, ¿no? De que sea permanente. Tal cual, el estrés termina siendo crónico. Antiguamente el estrés existía, pero empezaba, podía durar un tiempo y terminar. Hoy por hoy vos tenés estresores todos los días. ¿Y cuáles serían los síntomas que presenta? ¿Qué pasa en el organismo? Bueno, siempre digo en las charlas que el cerebro no te va a mandar un WhatsApp diciéndote hay una situación que estás considerando potencialmente amenazante o peligrosa. La mente se manifiesta físicamente a través de, por ejemplo, que no puedas dormir bien, que estés contracturado, que te duela la cabeza, que se te caiga el pelo, que tengas uñas resquebradizas, que tengas gastritis. Por ejemplo, en las mujeres, las alteraciones del ciclo menstrual, en el hombre, la disfunción sexual eréctil, el insomnio, los ataques de ira. Es decir, la mente te va, yo siempre le digo que son alertas amarillas, diciendo que hay alguna situación estresante o varias situaciones estresantes a las cuales tenés que hacer frente. Pero ¿sabes cuál es el problema, Hernán? Si a vos te duele la cabeza, ¿qué haces? Vas y te tomas un analgésico. Si tenés gastritis, te tomás alguna leche de magnesia o te tomás un antiácido. Y no se trabaja la causa de fondo, digamos, ¿no? Tal cual, y además empezás a ver que en tu lugar de trabajo, en tu familia, la mayor parte de la gente está así y se sigue adelante. Es decir, lo atamos con alambre. Es difícil identificarlo, capaz, ¿no? Si uno no lo observa, digamos, como es algo medio abstracto, ¿no? O sea, si... Mirá, dijiste algo que es tan importante y tiene que ver con la clave del mindfulness, que es el experimentar el aquí y ahora. Como es algo que se hace rutinario, dejamos de prestarle atención y pasa a ser parte de nuestra vida. El estar contracturado, total, después me voy de vacaciones, total, me hago un masaje, total, voy al gimnasio y me metieron en la pileta. Pasamos a tomar a estas señales, estas alertas amarillas como parte del día a día, sin tomar en cuenta que no es normal que te duela la cabeza. No es normal no poder dormir, no es normal que vivas contracturado. Lo que es frecuente. Entonces, en vez de preguntarte qué es lo que me está causando esto, tomamos analgésicos, tomamos medidas paliativas, que a veces van más allá de los analgésicos, a veces es el consumismo. Voy y me compro. Entonces, transitoriamente tengo un momento de que me siento bien porque me compré, no sé, un teléfono nuevo, o cambié el auto, o un jean, o una cartera, o fumo, o consumo drogas, ¿sí? Entonces, en vez de ir y buscar cuál es la causa, terminamos buscando, digamos, soluciones parciales, paliativas, que terminan tapando el problema real. ¿Y cuál es el impacto, digamos? O sea, si nosotros lo notamos, bueno, mencionabas un poco el insomnio o situaciones, digamos, pero ¿qué genera, digamos? ¿Cuál es el impacto que vos lo ves por ahí en tus pacientes o lo ves? Mirá, para que te des una idea, en el año 2017 la Asociación Americana del Corazón, la American Heart Association, publicó un estatuto en donde recomienda alguna técnica de meditación, entre las cuales menciona el mindfulness, para todo aquel paciente que, siempre y cuando continúe el tratamiento que ya tiene indicado para la hipertensión, para el colesterol, y aprovecho para decir, la Asociación Americana del Corazón es de las sociedades más importantes del mundo a nivel científico, la misma que te dice cómo tratar un infarto. Bueno, ellos recomiendan la meditación como complemento, es decir, la medicina occidental hoy por hoy está reconociendo que hay beneficios, ¿sí?, de este tipo de terapéuticas o de prácticas. Bien, y el impacto es justamente desde lo cardiovascular. Mira, en los últimos 30 años
La principal causa de muerte en el mundo por enfermedades no transmisibles es la cardiovascular. 48% de las muertes se producen por esa causa. En la Argentina también. Estudios que dividieron entre mayores o menores de 60 años dan lo mismo. Y hay un trabajo muy interesante que es el Interheart, en donde evaluó en 52 países 30.000 pacientes y se identificaron 9 causas modificables de infarto. La primera causa fue el colesterol alto. La segunda causa, el tabaquismo. La tercera causa, Hernán, fueron los factores psicosociales. Ansiedad, estrés y depresión. Atrás viene hipertensión, diabetes, sedentarismo, obesidad, falta de consumo de frutas y verduras. Pero la tercera causa en importancia fue el factor psicosocial. De ahí que cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el impacto? El impacto es enorme. La gente realmente duerme peor. Se acaba de publicar hace 2 días un trabajo nuevo inglés en donde se demostró que dormir menos de 7 horas, por ejemplo, los que duermen 6 horas tienen un 20% más de riesgo de infarto que los que duermen 8 horas. Los que duermen 6 horas, que es súper común. No, yo duermo 6 horas, tienen un 32% de riesgo de muerte por infarto. Lo mismo aquellos que duermen más de 9 horas. Hay un tema relacionado con el sedentarismo. Hay un 34% de muerte. Pero dormir 8 horas, por ejemplo, disminuye la mortalidad de un 20%. Entonces vos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto con el estrés? Y mucha gente cuando está estresada no puede dormirse. Entonces se queda dando vueltas, pensando, el pensamiento rumiante, y termina siendo a las 2 de la mañana y terminan tomando ansiolíticos. Que dicho sea de paso, el ansiolítico no genera un sueño fisiológico, es un sedante. Claro. Los ansiolíticos a largo plazo producen una alteración en la fijación de los recuerdos y aumentan el riesgo justamente de depresión, ansiedad, e incluso hay trabajos que hablan que también aumentan el riesgo de demencia, digamos, tipo Alzheimer. Wow. Qué interesante, la verdad. Y vos mencionabas de los recursos, bueno, uno puede ser la meditación. ¿Qué otros podemos utilizar para poder manejar esta situación? Mira, hay múltiples recursos. Lo primero porque uno tiene que fijarse o situarse en el paciente. Estamos hablando de personas que quizás no les sobra el tiempo para ir a hacer actividad física. Estamos arriba del barco y el paciente te dice, mira, estoy arriba del barco en la mitad del océano, con un montón de situaciones alrededor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, lo que yo le digo a los pacientes es, no hay una receta mágica. No existe la pildorita de la felicidad. Olvídate. Todo requiere de una intención. Todo requiere que hay algo que uno tiene que, digamos, poner de sí mismo. Y por ejemplo, vayamos por el lado del sueño. Disminuir el consumo de café antes de irte a dormir, unas 5 a 6 horas antes. No consumir café al que, digamos, le genera insomnio. No es mi caso, yo me puedo tomar un café 10 minutos antes me duermo, pero bueno, hay gente que toma café y después está, viste, como un búho. Sí. Evitar el uso de celulares, tablet, televisión antes de irse a dormir. La luz LED es una de las que más estimula a un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, que es uno de los relojes internos más importantes que tiene el cerebro. La alimentación, por ejemplo, si bien no hay una gran relación demostrada entre la alimentación y el estrés, sí se sabe que el consumo de frutas y verduras redunda en un beneficio desde el punto de vista cardiovascular. Una cena liviana, por ejemplo, también ayuda. La actividad física. Doctor, yo no tengo tiempo de ir al gimnasio o no tengo plata. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda son 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Intensidad moderada significa que no voy caminando como mirando vidrieras. Sí. Vamos a un ritmo que siento de 1 a 10, un 6 más o menos. Doctor, no tengo 150 minutos semanales. Ok, ¿cuánto tenés? 100, listo, hace 100. Si podés usar escalera, usa escalera. Si vas en colectivo al trabajo, bajate un par de digamos, paradas antes o después, cuando vuelves del trabajo. Buscar qué es lo que podés hacer en tu día para aumentar la actividad física. Disminuir el consumo de fritos, disminuir el consumo de harinas. Y es muy, pero muy importante, Hernán, las relaciones sociales.
hay un trabajo de... Ahí hay muchos estresores, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. El tema de las personas que se sienten solas o están solas, hay un metaanálisis muy interesante de unos 5 años, está demostrado que aumentan casi un 30% el riesgo de infarto o de stroke, de ACV. Tan serio es que en Inglaterra crearon un ministerio de la soledad, porque las personas que están solas no se cuidan, no se alimentan adecuadamente, no toman la medicación, no van a los controles médicos. Entonces, las relaciones sociales son muy importantes. Y te comentaba que hay un trabajo en la Universidad de Harvard sobre la felicidad. Es un estudio que comenzó hace unos 70 años y tomaron población, son 200 adolescentes del Bronx y 200 de Harvard, y lo siguieron durante, digamos, toda su vida. La conclusión del trabajo fue que lo que hizo verdaderamente felices a las personas no fueron los logros económicos ni personales, sino las buenas relaciones humanas, sociales que tenían. Ni siquiera con su familia, podían ser amigos. Es decir, un mensaje que le daría a una persona que está estresada es que no se aísle, claro, que busque justamente relacionarse con otros. Claro. Somos seres sociales. No tóxicas, ¿no? Relaciones dentro de todo. Desde luego, bueno, eso lleva obviamente a charlar mucho más el tema de con quién me estoy relacionando, por qué me estoy relacionando. Y hay otro tema que es también de cómo yo me relaciono con los estresores. Claro. ¿Sí? La forma de poder transformar el estrés en algo positivo. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, me está subiendo la temperatura cuando estoy hablando con una persona, que me empiezo a tensar, entonces yo me estoy dando cuenta que quizás me estoy enojando, y ahí puedo ver qué es lo que me está pasando. ¿Estoy yo mal? Esta persona, digamos, ¿por qué yo me enojo con lo que me dice esta persona? Es muy importante ver cómo me relaciono con los distintos estresores. A veces, una situación puntual, cada uno tiene distintos roles. Un rol quizás en la familia, profesional, laboral, como estudiante, lo que sea. A veces, una situación muy estresante en uno de esos roles termina siendo como cuando vos tirás una piedra en un lago que genera una onda expansiva. Bueno, sí, termina generando esa situación negativa, como que todo tu mundo es negativo. Desde luego que hay estresores en todas partes, estresores en tu trabajo, en tu casa, en la facultad, en la familia. Es normal eso. Hay estrés o hay situaciones estresantes en cada uno de los momentos de tu vida. Pero es muy importante diferenciar los estresores que son normales y diferenciar cuando hay una situación que lo que está haciendo es contaminando mi forma de ver, mi percepción de otras cosas. Si no, es como profecía autocumplida. Como yo estoy mal, en mi casa llevo mala onda, ¿no? Acá no traigas mala onda. Entonces empieza a generar un mal vínculo en mi casa que era innecesario, porque el problema lo tengo en otro lado, o en la facultad, o con una pareja. Tratar de desenchufar, ¿no? Como que salir de... Exactamente, saber identificar. Mirá, acá esto está bien. ¿Sí? Desde luego, insisto, esto no es que de la noche a la mañana. A mí me llevó años comenzar a darme cuenta cuando, por ejemplo, estoy mal. Sí, pero estoy mal porque dormí yo mal. Todos quienes hemos dado un examen sabemos que no es lo mismo que te tomen el examen en las primeras horas que te tomen un examen después de que el que está tomando hace 8 horas que está tomando examen. Porque si vos te equivocás en una respuesta, cuando hace media hora que está tomando, quizás te lo va a tomar de una manera o te va a dar otra chance, pero después de 8 horas de que está tomando exámenes, te equivocaste, automáticamente te vas de ahí con un aplazado. De ahí es que es muy importante el mirarse hacia adentro, ¿sí? El mindset de Daniel Siegel, de poder ver tus propios pensamientos, de poder analizarte qué es lo que te está pasando. Estoy cansado, tengo hambre, tengo algún dolor, vengo mal por otra situación, y eso hace que cambie la forma en que vos te relacionás con los demás. ¿Por qué? Porque reconoces que vos sos el que tiene el problema y no el otro. Muchas veces terminamos echándole la culpa de lo que nos está pasando a un tercero, y ese tercero simplemente pasaba por ahí en tu vida y termina justamente haciéndose pobre cargo de todos tus problemas. Clarísimo, clarísimo. Y de acá te quería consultar también, digamos, vos que sos médico, digamos, ¿cómo ve la medicina occidental la meditación, digamos? Bueno, lo que charlábamos hace... Hoy, ¿no? En la actualidad. Mira, es interesante porque vos sabías que los chinos
incluso 200 o 300 años antes de Cristo, tomando el pulso de las personas. Cuando ellos sentían que el pulso era muy fuerte, sabían que esa persona se iba a morir antes. Sin saberlo, habían diagnosticado hipertensión. Y la hipertensión no tratada justamente aumenta la posibilidad de que te mueras antes, un infarto, un accidente cerebrovascular. Los chinos no tuvieron necesidad de hacer un estudio para determinar si las personas que tenían el pulso más fuerte se morían más o no. La medicina occidental tiene que mensurar todo, medir todo. Y de ahí es que durante muchos años la medicina occidental mirara hacia Oriente con distintas prácticas, desde la meditación, la filosofía budista, desde la acupuntura, la digitopuntura, como algo extraño, como algo que no es real. Pero con el tiempo la medicina occidental ha comenzado a mirar con otros ojos, ¿sí?, estas prácticas milenarias. Y de hecho, a partir de 1979, cuando el doctor Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts comienza a implementar la técnica de mindfulness con esos pacientes que no lograron controlar la presión, con esos pacientes con eczema, con esos pacientes con ansiedad no tratable, esos pacientes que los médicos no le encontraban desde el punto de vista de la medicina occidental una respuesta, él comenzó a utilizar el mindfulness, la práctica del mindfulness, y logró beneficios. Y cuando vos hacías una búsqueda en internet sobre la cantidad de trabajos en donde, digamos, se utiliza mindfulness, ha aumentado exponencialmente. Hoy por hoy la medicina occidental ha cambiado la mirada sobre las técnicas contemplativas, en especial sobre el mindfulness. De hecho, algunos le dicen al mindfulness, no estoy de acuerdo en la definición, pero bueno, es decir, la medicina científica, como queriendo decir que es o la medicina científica, no, perdón, la meditación científica, teniendo en cuenta como que es una meditación sobre la cual hay base científica que demuestra que es útil, ¿sí? Desde el punto de vista cardiovascular, quizás alguien se puede preguntar si practicando mindfulness disminuye el riesgo de infarto. La realidad es que no hay ningún trabajo que haya demostrado que quien practica mindfulness se infarte menos. Y te voy a decir, no va a existir tal trabajo, porque a la industria farmacéutica no le sirve, claro, no le importa. Sí, sin duda. Porque para hacer este tipo de trabajos necesitas miles de pacientes seguidos durante quizás 10 años o 15 años. Wow. Es muy complejo. Los trabajos de prevención, ¿sí?, son trabajos que llevan 10, 15, 20 años y miles de pacientes. A diferencia de los trabajos de intervención. Vos tenés un infarto, a este le doy la droga a este no le doy nada o le doy la droga B y evalúo 30 días qué pasa. A diferencia de los trabajos de intervención, los de prevención llevan mucho tiempo. Y como acá no hay ningún tipo de interés de la industria farmacéutica, olvídate, no va a existir. Pese a eso, el American Heart dice, al que le interese y quiera hacerlo, hágalo, porque riesgo-beneficio. Sí hay trabajos que demuestran que mejora los valores de presión arterial, que disminuye la ansiedad, que ayuda a que el paciente pueda descansar mejor, que puede ayudar quizás a bajar los valores de glucemia si el paciente está más tranquilo. Sí, claramente está demostrado que es útil en los trastornos bipolares, en los pacientes con depresión. Entonces, si tenemos en cuenta que todos estos son factores, no el trastorno bipolar, pero el resto sí son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces muy probablemente sirva para bajar el riesgo de infarto. Otro trabajo muy interesante hace hincapié en la capacidad de observación momento a momento. Por ejemplo, si yo practico mindfulness y voy a fumar, antes de fumar digo, ¿ese cigarrillo me va a hacer bien? ¿O voy a comer algo? ¿Como porque estoy ansioso o como porque realmente tengo hambre? Eso es fundamental. Cuando vos estás atento momento a momento, no comes por reacción, no comes porque está ahí. Y además seleccionás lo que vas a comer, ¿sí? Mis pacientes se ríen porque yo siempre tengo ahí un bolsito con frutos secos. Bueno, digo, si lo que tengo a mano es algo, digamos, con carbohidratos, voy a estar comiendo algo que me hace mal. Si tengo frutos secos, picoteo un poquito de ahí si tengo hambre. Es decir, tener a mano algo que sea saludable. El mindfulness te permite o te da los recursos para poder estar atento a lo que estás haciendo, a parar, a observar, a no reaccionar, ¿sí? Y esos son elementos muy importantes a la hora de disminuir el riesgo cardiovascular, donde cuando hablas con muchos pacientes terminan durmiendo mal, reaccionando, comiendo cualquier cosa, tomando decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por no estar atentos a la experiencia del momento a momento.
Buenísimo, muy claro, la verdad que va a aportar un montón a toda esta comunidad. Bueno, te agradezco mucho, espero tenerte en próximos episodios. Muchas gracias a todos por haber escuchado.